Ya estamos de regreso y nos encontramos con Sergio Palma. Él es especialista en turismo religioso. Como muchos sabemos, ya se tomó la decisión esta semana de que, pues por primera vez, por lo pronto, desde que yo tengo uso de razón y memoria, ya nos dirá Sergio más detalles, pero se tomó ya la decisión de que no se harán las celebraciones en torno al 12 de diciembre, las celebraciones de la Virgen de Guadalupe. Y esto, además de que es una situación increíble para los creyentes de la religión católica, pues también tiene implicaciones económicas importantes. Y por eso quisimos buscar a alguien como Sergio Palma para que nos ayude a entender qué tan importante es el turismo religioso para la Ciudad de México y esta fecha en particular. Sergio Palma, ¿cómo estás? Bien, Carlos, muchas gracias. Cuéntanos, por favor, eh, qué tan importante es el turismo religioso para la capital del país. Bueno, mira, en realidad yo te quiero comentar que el turismo religioso en la Ciudad de México no es únicamente muy importante para la ciudad, es para el país, pero además es para el mundo, porque representa la Virgen de Guadalupe, la Basílica de Guadalupe, es el santuario más visitado en el mundo cristiano en el mundo. Entonces, bueno, aquí estamos hablando de más de 20 millones de visitantes al año, que es muchísima gente, ¿no? Arriba de San Pedro, de Fátima, de Lourdes, de todos estos sitios de fe, ¿no? Más que la Basílica de San Pedro. Así es, así es. Wow. Entonces, bueno, es un nicho de mercado, es un segmento, es un área de oportunidad impresionante que no hemos podido o no hemos sabido cómo desarrollarla, ¿no? Lo que pasa además es que cuando hablamos de turismo religioso, aquí hay pues dos variedades. Mira, el turismo religioso es parte del turismo cultural. Entonces, mucha de lo que llamamos turismo religioso únicamente se visitan los templos, se ven las fachadas, se aprecia el arte, pero finalmente esto pertenece al mundo del turismo cultural, no del turismo religioso. El turismo religioso ya implica, de hecho, por la definición, es el turista que viaja a otro lugar, pero con motivaciones de fe. Entonces, independientemente de que viene la recreación por todo el aspecto artístico, Cuéntanos eh, más o menos qué datos tienen ustedes sobre la derrama que se genera en torno al 12 de diciembre, en lo particular, por la visita tanto de los fieles, como esto que nos explicas, la gente que por una razón cultural se acerca a la Basílica de Guadalupe en esos días. Sí, mira, específicamente del 12 de diciembre no te puedo decir, pero sí te puedo decir que representa para la ciudad el turismo religioso sobre 10,200 millones de pesos al año, que es una cantidad muy importante, únicamente lo que se refiere a Basílica de Guadalupe, ¿sí? Pero recuerda también que bueno, no únicamente la Basílica de Guadalupe lo que tenemos, aunque es el mayor ícono, pero México es un país netamente mariano, ¿sí? Entonces tenemos diversas advocaciones en diversos puntos del país, independientemente de la Virgen de Guadalupe. ¿Qué ha estado pasando en estos meses de la pandemia? ¿De qué manera se está pudiendo acceder a la basílica? ¿Cómo se está, digamos, manejando el interés por visitar este templo tan importante, pero en un año con tantas complicaciones por el COVID-19? Claro, mira, si no mal recuerdo, con fecha 15 de abril, la Iglesia Católica ya tenía algunos protocolos o los protocolos definidos para recibir a los fieles, ¿no? Obviamente, pues toda crisis como la que tenemos esta misma área de oportunidad que nos permite de alguna manera repensar o replantearnos lo que hemos venido haciendo durante mucho tiempo. Entonces, bueno, aquí vienen algunos cambios dentro de la iglesia, como es la toma de temperatura, la sanitización, la sana distancia, entre algunas otras cosas. La comunión ya no te la da el sacerdote en la boca, sino te la entregan en la mano, etcétera, ¿no? El acceso controlado, entonces se hace fila para no rebasar esta cantidad, porque como ustedes saben es un mar de gente que va a la Basílica de Guadalupe.
Entonces, bueno, tiene capacidad limitada. Actualmente ya están haciendo misas, están haciendo celebraciones cada 2 horas, ¿sí? Y ya se empiezan a recibir pequeños grupos. En la inteligencia de que cuando nosotros recibimos, por ejemplo, en lo que es turismo religioso, peregrinaciones de otros países, anteriormente recibimos peregrinaciones de 150, 150 personas, etcétera, y traen a su propio sacerdote. Ese propio sacerdote celebraba la misa con sus fieles. Que bueno, para ellos era muy atractivo ver a su sacerdote en un templo tan importante como este. En este momento se empiezan a recibir estos grupos, pero no se tiene permitido al sacerdote extranjero celebrar. Entonces, bueno, la celebración es a cargo de los sacerdotes mexicanos. Entonces, bueno, se empieza a ajustar todas estas normas en el entendido de que efectivamente el 11 y 12 no habrá celebraciones. Esas grandes peregrinaciones a los que estábamos acostumbrados, bueno, pues están detenidas cuando menos momentáneamente, y lo que se va a hacer es una celebración virtual, en donde se le pide a los fieles que desde su casa se unan a hacer las oraciones, ¿no? Claro. ¿Hay otros centros marianos alrededor de la Ciudad de México o en torno a todo el país que sí puedan recibir a los fieles, a los peregrinos de sus localidades para que no tengan que venir hasta la Ciudad de México y poder celebrar ese día? Mira, en general todas las celebraciones están más o menos en el mismo tema. Por ejemplo, San Juan de los Lagos aún no abre a la totalidad, que es un templo muy importante. Tienes Talpa de Allende también en Jalisco. Bueno, en Jalisco tienes tres: tienes Talpa de Allende, tienes Talpa, tienes Zapopan y tienes San Juan de los Lagos, ¿sí? Y todos están operando más o menos con las mismas restricciones, porque bueno, hay un criterio unificado para cuidar a la gente, para cuidar a los fieles, ¿no? Y ustedes saben que con las grandes concentraciones de los templos, pues es sumamente riesgoso. ¿Qué nos puedes comentar sobre lo que estás viendo hacia adelante? En este año me imagino que tú como operador especializado en el turismo religioso, pues has de haber tenido un año muy atípico en donde, pues me imagino, habrá bajado el número de la gente que recibes, etcétera. Pero ¿cómo estás viendo la situación hacia adelante? ¿Qué reflexión tú como especialista en este segmento de mercado tienes y has compartido con otras personas que se dedican a lo mismo? ¿Cómo se ve el futuro del turismo religioso y la reactivación? Bueno, mira, eh, claro, claro. De hecho, bueno, no únicamente el turismo religioso, sino cualquier línea de turismo, ustedes saben que está desastrosa la situación, ¿no? O sea, no podemos vender, no hubo hoteles, no había vuelos, no teníamos nada de estas facilidades para integrar los paquetes o traer a la gente, invitar a la gente. En turismo religioso yo creo que se incrementa un poquito el problema, porque finalmente estas peregrinaciones, que no son las peregrinaciones, cuando escuchamos el término de peregrinación pensamos automáticamente en una gran concentración, por ejemplo, en el atrio de Basílica. El turismo religioso es diferente porque son concentraciones de menor gente, pero de más capacidad también cultural, de educación, etcétera, ¿no? Ya hay mayor derrama económica. Esa es la diferencia entre el peregrino puro y el turismo cultural. El turismo cultural ya busca aspectos, perdón, el turismo religioso ya busca aspectos de turismo cultural y ya tiene una mayor derrama económica. Entonces, bueno, aquí lo que sucede es que nosotros tuvimos cancelaciones desde el mes de marzo. Desde el mes de marzo a la fecha no tuvimos absolutamente nada de turismo religioso. Está cerrado como todo lo que es turismo, ¿no? ¿Qué sucede? ¿Cuál es la ventaja? Que de todos modos, pues la fe de la gente, la devoción, ellos siguen con la idea de venir a Ciudad de México. De hecho, tenemos turismo. Nosotros lo que manejamos en turismo religioso, básicamente todo receptivo, pero hay algunas peregrinaciones que cancelamos todo, pero las están posponiendo únicamente para el año entrante, no están canceladas. Entonces tenemos peregrinación, por ejemplo, de Houston, tenemos peregrinaciones de Bolivia, de Colombia, etcétera, ¿no? Que la gente sigue con la misma fe. De hecho,
pues yo no sé qué tanto puede influir una pandemia para incrementar el turismo religioso, pero finalmente yo no creo, de alguna manera tenemos que encontrar la solución para que la gente siga viniendo, porque la devoción sigue creciendo a la Santísima Virgen, ¿no? Entonces, obviamente los costos se tienden a incrementarse un poco, pero nosotros lo que estamos haciendo es platicar con los proveedores para que siga siendo accesible el producto al turismo internacional. Pues Sergio Palma, especialista en turismo religioso, te agradecemos mucho el que hayas platicado con nosotros en el programa. Carlos y Laura, muchas gracias, muy amables. Gracias a ti. Vámonos a un corte y regresamos.